Imaginen esta escena. 15 de agosto de 1281. La bahía de Hakata, Japón, está tan densamente poblada de barcos que se podría caminar de una embarcación a otra hasta el horizonte. 4.400 naves, 140.000 soldados. La flota de invasión más grande que el mundo había visto jamás. Kublai Khan, el hombre que gobernaba el imperio más extenso de la historia, había enviado su poderío completo para someter a un archipiélago de islas rebeldes. Pero en cuestión de horas, esta armada colosal sería borrada del mapa por una fuerza que ningún ejército podría enfrentar. Los registros japoneses hablan de un viento divino, un kamikaze enviado por los dioses para proteger su tierra sagrada. Durante siglos, esta narrativa persistió como un milagro histórico, pero la ciencia moderna tiene una historia diferente que contar. Una historia de hibris imperial, de errores de ingeniería catastróficos y de una tormenta perfecta que cambió el curso de la historia asiática para siempre. Para entender cómo este desastre fue posible, debemos retroceder y conocer al hombre cuya ambición lo hizo posible. Kublai Khan, el emperador que lo tenía todo, excepto lo único que realmente deseaba. Kublai Khan en 1281 no era simplemente un emperador, era el señor del mayor imperio contiguo en la historia humana. Desde las estepas de Hungría hasta las costas del mar de China, sus dominios abarcaban 24 millones de kilómetros cuadrados. Había conquistado la China Song, sometido Corea y establecido la dinastía Yuan. Pero una mancha persistía en su legado: Japón. Como nieto de Genghis Khan, Kublai cargaba con el peso de la leyenda familiar. Donde su abuelo había unificado las tribus mongolas y creado un imperio, Kublai buscaba llevar ese imperio más allá de cualquier límite imaginado. Japón representaba la última frontera, el único reino independiente en el este de Asia que se negaba a reconocer su autoridad. Las crónicas Yuan describen cómo los emisarios japoneses se burlaron de sus demandas de sumisión, un insulto que el emperador no podía tolerar. El historiador militar Stephen Turnbull analiza: para Kublai, Japón no era solo una conquista estratégica, era una necesidad psicológica. Cada año que Japón permanecía independiente, cuestionaba la premisa fundamental de su imperio: que el destino de los mongoles era gobernar todo el mundo civilizado. Esta obsesión personal llevaría a tomar decisiones que desafiarían toda lógica militar y económica. ¿Crees que los grandes líderes están condenados a ser destruidos por sus propias obsesiones? La historia está llena de ejemplos, comenta alguno que conozcas. Mientras Kublai planeaba su venganza imperial al otro lado del mar, una cultura guerrera completamente diferente se preparaba para lo que veían como una lucha existencial. El Japón de 1281 era una sociedad feudal profundamente dividida, gobernada por shogunes y daimios en constantes guerras civiles. Los samuráis, la élite guerrera, vivían según el código del Bushido, donde el honor personal y el combate individual eran supremos. Frente a la amenaza mongol, algo extraordinario ocurrió. Estas facciones rivales se unieron temporalmente bajo el mando del regente Hojo Tokimune. Los japoneses aprendieron de la primera invasión de 1274. Construyeron un muro defensivo de 20 kilómetros alrededor de la bahía de Hakata, con torres de vigilancia cada 100 metros. Pero su preparación más importante fue espiritual. El sacerdote budista Nichiren y los monjes sintoístas organizaron ceremonias masivas, orando a los kami, los dioses, para que protegieran Japón.
Estas oraciones no eran meros rituales, reflejaban una creencia genuina de que su nación era divina y protegida. El contraste cultural no podría ser más dramático. Los mongoles representaban la guerra de masas, la disciplina colectiva y la tecnología de asedio. Los japoneses encarnaban el combate individual, el honor personal y la fe divina. Como escribe el historiador Thomas Conlan, los samuráis entendieron que no podían vencer a los mongoles en una batalla convencional. Su estrategia era sobrevivir el tiempo suficiente para que ocurriera otro milagro. Ese milagro ya había ocurrido una vez antes, 7 años atrás. La primera invasión mongol había terminado de manera misteriosa y abrupta, sembrándose las semillas tanto de la arrogancia de Kublai como de la fe japonesa en su destino divino. Noviembre de 1274. La primera flota mongol, compuesta por 900 barcos y 40.000 hombres, llegó a las costas japonesas. Los mongoles emplearon tácticas que los samuráis nunca habían visto. Formación en falanges, bombas de pólvora y arqueros que disparaban en masa en lugar de individualmente. En la batalla de Bunei, los defensores japoneses fueron empujados hacia atrás, sufriendo bajas significativas. Pero entonces, durante la noche del 19 de noviembre, ocurrió algo que cambiaría la historia. Una violenta tormenta azotó la bahía de Hakata, hundiendo aproximadamente 300 barcos mongoles. Los registros japoneses de la Suma Kagami describen: un gran viento sopló desde el cielo, destruyendo muchos barcos enemigos. Los sobrevivientes mongoles se retiraron inmediatamente, abandonando la invasión. Las consecuencias psicológicas de este evento fueron profundas. Para los japoneses, confirmó que su archipiélago era la tierra de los dioses, protegido divinamente. Para Kublai Khan fue simplemente mala suerte meteorológica. Esta divergencia de interpretaciones establecería el escenario para un enfrentamiento aún mayor. El emperador mongol inmediatamente comenzó a planear una segunda invasión, esta vez a una escala que nadie podía imaginar. Si hubiera sido Kublai Khan, ¿interpretarías la tormenta como una advertencia divina o como simple mala suerte? La historia se repite cuando ignoramos las señales. Los siguientes 7 años verían la movilización más masiva de recursos navales que el mundo medieval jamás contemplaría. Una flota tan grande que desafiaría los límites de la logística del siglo XIII. Los números de la segunda invasión mongol desafían la imaginación. 4.400 barcos, 140.000 soldados y marineros reunidos desde todos los rincones del imperio. Para poner esto en perspectiva, la Armada Invencible Española de 1588 tendría 130 barcos. Los barcos de desembarco del día D en 1944, alrededor de 6.900. Estamos hablando de una escala que no se volvería a ver hasta la era industrial. La flota estaba dividida en 2 armadas principales. La flota oriental, con 900 barcos coreanos que zarparían de Masan, y la flota del sur de Yangtze, con 3.500 barcos chinos que partirían del puerto de Quanzhou. La coordinación entre estas 2 fuerzas masivas, separadas por miles de kilómetros, requería una planificación logística sin precedentes. Los registros Yuan detallan el envío de 160.000 toneladas de grano, forraje para 40.000 caballos y armas para equipar a un ejército que superaba a muchas poblaciones europeas de la época. Pero la velocidad de construcción comprometió la calidad. Las órdenes de Kublai exigían la flota en meses, no en años.
Los astilleros desde Corea hasta el Yangtze trabajaban día y noche, usando madera verde cortada antes de que se secara y endureciera adecuadamente. Como señala el arqueólogo naval James Delgado, estaban construyendo barcos como si fueran tiendas de campaña mongolas, rápidas de montar, pero no diseñadas para durar. Esta prisa imperial por la cantidad sobre la calidad crearía el talón de Aquiles fatal de la flota. Cuando los arqueólogos submarinos examinarían estos barcos siglos después, encontrarían evidencias de una ingeniería desastrosa. Los hallazgos arqueológicos en la bahía de Imari revelan una verdad sorprendente. Muchos de los barcos mongoles estaban construidos con diseños fundamentalmente inadecuados para aguas oceánicas profundas. Eran esencialmente barcos fluviales ampliados, con fondos planos y cascos débiles. El análisis de la madera muestra que fue cortada y usada inmediatamente, sin el curado adecuado que la habría hecho más resistente. Los barcos coreanos, aunque mejor construidos, sufrían de otro problema. Eran significativamente más pequeños que sus contrapartes chinas, con capacidades de entre 70 y 120 soldados cada uno. Los barcos chinos, mientras tanto, eran heterogéneos en diseño y calidad, reflejando los diferentes astilleros y estándares de construcción a lo largo del Yangtze. No había uniformidad en la flota, lo que complicaba las maniobras coordinadas. El profesor de ingeniería naval John Healy analiza. Los modelos muestran que muchos de estos barcos tendrían una estabilidad marginal incluso en aguas tranquilas. Agregue olas de tormenta y la estructura simplemente se desintegraría. Los clavos de hierro eran escasos y de mala calidad, llevando a uniones estructurales débiles. En esencia, Kublai había construido una armada de papel para enfrentar el océano abierto. En tu experiencia, ¿cuántos proyectos modernos fracasan por la misma razón? Plazos imposibles que sacrifican calidad por velocidad. Con una flota masiva pero estructuralmente débil y dos ejércitos que debían converger con precisión cronométrica, el escenario estaba listo para una de las catástrofes navales más espectaculares de la historia. Junio de 1281. La flota oriental coreana, con 900 barcos y 40.000 hombres, llegó a la costa japonesa según lo planeado. Pero la flota del sur de Yangtze, la fuerza principal con 100.000 hombres y 3.500 barcos, se retrasó significativamente. Los registros coreanos del Goryeosa describen la frustración del almirante Kim Bang-jong, cuyas fuerzas tuvieron que esperar semanas bajo constantes ataques de los samuráis. Cuando la flota sur finalmente llegó a finales de julio, la situación estratégica ya era desfavorable. En lugar de buscar un puerto más seguro, los almirantes mongoles tomaron la decisión fatal de anclar ambas flotas en la bahía de Hakata, concentrando todos sus barcos en aguas relativamente poco profundas pero expuestas. El documento japonés Hachiman Gudokun describe la escena. El mar estaba tan lleno de barcos que parecía una ciudad flotante. Los comandantes mongoles ignoraron las señales de advertencia de los marineros experimentados. Las nubes cirros altas, el aumento de la marejada y la caída repentina de la presión barométrica indicaban la aproximación de un sistema meteorológico significativo. Pero en su arrogancia confiaban en que su número los haría invencibles. Subestimaron por completo la furia del Pacífico en temporada de tifones. Mientras los mongoles consolidaban su flota en la trampa perfecta, a cientos de kilómetros mar adentro, se gestaba una tormenta que sería registrada en la historia como uno de los tifones más poderosos que jamás haya golpeado las islas japonesas.
El profesor Kerry Emanuel del MIT logró reconstruir la magnitud real del tifón que arrasó la bahía de Hakata en 1281. Basándose en núcleos de sedimentos, registros chinos y crónicas coreanas, su conclusión es sobrecogedora. No fue una tormenta común, fue un supertifón de categoría 4, quizás 5, con vientos sostenidos de más de 220 kilómetros por hora y olas que alcanzaron los 12 metros de altura. Pocos fenómenos naturales podrían haber causado semejante devastación. Los anillos de crecimiento de antiguos cipreses japoneses muestran una señal inequívoca. Un verano marcado por una catástrofe climática sin precedentes. Y bajo las aguas, los sedimentos marinos guardan una huella inconfundible. Una capa gruesa de arena y escombros depositada con violencia en ese mismo año. Una evidencia muda del caos que sepultó a la flota mongol. La coincidencia entre la marea astronómica alta y la marejada ciclónica fue letal. El nivel del mar se elevó más de 4 metros, engullendo todo lo que flotaba en la bahía. Y lo peor, el tifón golpeó desde el noreste, justo la dirección más peligrosa para los barcos anclados. Los modelos modernos muestran cómo la forma de la bahía actuó como un embudo, concentrando toda la energía del viento y las olas justo donde se encontraba la mayor parte de la flota. En minutos, los navíos comenzaron a chocar entre sí, a desintegrarse bajo la furia del mar. No fue una simple tormenta, fue una tormenta perfectamente posicionada para causar la destrucción total. Pensemos en la escena. Miles de hombres luchando por sobrevivir entre tablones astillados, lanzados contra las rocas. Gritos que el viento arrancaba del aire. El rugido del mar ahogando toda plegaria. Para los japoneses, aquello fue la intervención divina. Para los mongoles, el día en que el océano se volvió su enemigo. ¿Crees que los comandantes mongoles, con el conocimiento meteorológico del siglo XIII, podrían haber reconocido las señales de una catástrofe inminente? ¿O fue simplemente mala suerte en su forma más cruel? Durante siglos, el mar custodió su secreto. Pero con el avance de la arqueología submarina moderna, los buzos comenzaron a descubrir los restos de aquella tragedia. Y lo que encontraron en el fondo de la bahía de Hakata cambió para siempre lo que creíamos saber sobre la invasión de Kublai Khan. En 1980, un pescador local llamado Kenzo Hayashida hizo un descubrimiento fortuito que cambiaría nuestra comprensión del evento. Encontró cerámicas chinas y coreanas del siglo XIII en sus redes, llevando a la primera excavación arqueológica submarina del sitio. Lo que descubrieron los arqueólogos superó todas las expectativas. El equipo del profesor Yoshinori Iwasaki de la Universidad de Kyushu documentó más de 400 anclas de piedra masivas, algunas de más de 2 metros de largo y pesando 500 kilogramos. El análisis de la roca mostró que provenía de canteras específicas cerca de Quanzhou en China y Masan en Corea, confirmando el origen dual de la flota. Pero el hallazgo más revelador fueron los restos de los cascos de madera. La datación por carbono 14 confirmó que la madera data de 1270 a 1280. El análisis dendrocronológico reveló que los árboles fueron cortados en diferentes estaciones, indicando la prisa en la construcción. Las uniones mostraban técnicas inconsistentes, evidenciando los múltiples astilleros involucrados. Como resume el arqueólogo James Delgado, cada pieza de madera cuenta la misma historia. Construcción apresurada, materiales inadecuados y un diseño fatalmente defectuoso. Mientras los arqueólogos continuaban su trabajo, surgió un patrón claro.
Esta no era simplemente una flota destruida por una tormenta, sino una flota condenada desde su construcción. El análisis forense de los restos revela una verdad incómoda. Muchos barcos se hundieron no solo por la tormenta, sino por fallas estructurales preexistentes. Las réplicas a escala probadas en tanques hidrodinámicos muestran que los diseños de fondo plano tendían a voltearse con vientos de solo 80 km por hora, mucho antes de que el tifón alcanzara su máxima intensidad. Los registros históricos coreanos del Goryeo-sa revelan que los constructores navales habían advertido sobre los peligros de usar madera verde. La madera no curada absorbe agua más rápidamente, aumentando el peso y reduciendo la flotabilidad. En condiciones de tormenta, este efecto se habría acelerado dramáticamente, haciendo que los barcos simplemente se hundieran por su propio peso. El contraanálisis es igualmente revelador. Incluso los barcos mejor construidos difícilmente habrían sobrevivido a un tifón de esa magnitud. Las simulaciones por computadora muestran que olas de 10 metros combinadas con vientos de 200 km por hora habrían destruido cualquier embarcación del siglo XIII. La tragedia fue que los errores humanos multiplicaron exponencialmente el poder destructivo de la naturaleza. En tu opinión, ¿qué fue más determinante en el desastre? ¿Los errores de ingeniería o la fuerza abrumadora de la naturaleza? ¿Podrían los barcos mejor construidos haber sobrevivido? Las consecuencias de esta catástrofe se extenderían mucho más allá de una batalla perdida. Cambiarían el equilibrio de poder en Asia y marcarían el principio del fin del expansionismo mongol. El impacto económico de la flota perdida casi bankruptó la dinastía Yuan. Los registros financieros mongoles muestran que el costo equivalía a los ingresos imperiales de 2 años completos. Kublai Khan inmediatamente comenzó a planear una tercera invasión, pero su muerte en 1294 dejó el proyecto abandonado. El imperio mongol nunca recuperaría su impulso expansionista. Para Japón, las consecuencias fueron transformadoras. El mito del kamikaze se institucionalizó, reforzando la creencia en el origen divino de la nación. El shogunato Tokugawa, siglos después, usaría este evento como fundamento ideológico para su política de aislamiento, Sakoku, argumentando que Japón estaba destinado a permanecer separado del continente. A nivel global, el fracaso mongol permitió que el sudeste asiático permaneciera fuera del control yuan. Reinos como Vietnam y Champa, que habían resistido exitosamente a los mongoles, ganaron confianza. Como señala la historiadora Valerie Hansen, si los mongoles hubieran conquistado Japón, todo el arco del este de Asia podría haber caído, cambiando fundamentalmente el desarrollo de civilizaciones como Corea, Japón y el sudeste asiático. Pero el legado más duradero del kamikaze no sería económico ni político, sino psicológico. 700 años después, este evento mítico resurgiría de la manera más oscura imaginable. El concepto del kamikaze como intervención divina se mantuvo latente en la conciencia japonesa durante siglos, pero fue en los desesperados días finales de la Segunda Guerra Mundial cuando resurgió con fuerza terrible. El vicealmirante Takehiro Onishi, enfrentando la invasión aliada inminente, invocó explícitamente el espíritu del viento divino al crear las unidades de ataque especial kamikaze. Los pilotos suicidas de 1944 a 45 fueron presentados como la reencarnación moderna del kamikaze original. Se les dijo que, como sus antepasados en 1281,
Estaban siendo llamados por los dioses para salvar a Japón en su hora más oscura. La propaganda militar distribuía ilustraciones que mostraban a los pilotos modernos junto a samuráis medievales, creando una línea directa histórica. El profesor Emiko Onuki Tierney, de la Universidad de Wisconsin, documenta cómo el gobierno japonés distorsionó deliberadamente la historia del kamikaze original para fines de propaganda de guerra. Tomaron un evento meteorológico y lo transformaron en una ideología de sacrificio nacional, explica. Esta manipulación histórica tendría consecuencias devastadoras para miles de jóvenes japoneses y sus familias. ¿Crees que las naciones modernas todavía usan y abusan de la historia para justificar acciones presentes? ¿Dónde trazarías la línea entre el orgullo histórico y la manipulación? 7 siglos después del desastre mongol, la lección fundamental permanece tan relevante como siempre. Hay fuerzas que ni el imperio más poderoso puede controlar. El naufragio de la flota de Kublai Khan representa quizás el ejemplo más dramático en la historia de lo que los griegos llamaban hibris, la arrogancia desmedida que precede a la caída. Kublai, dueño de un imperio que se extendía desde el Danubio hasta el mar de China, fue derrotado no por ejércitos, sino por su incapacidad para reconocer los límites de su poder. La ciencia moderna nos ha permitido desmitificar el viento divino, revelando en su lugar una convergencia perfecta de errores humanos y fuerzas naturales. Los barcos mal diseñados, la logística sobreextendida, el mal timing estratégico y finalmente un tifón colosal crearon una tormenta perfecta de fracaso. Hoy, mientras enfrentamos nuestros propios desafíos globales, desde el cambio climático hasta conflictos geopolíticos, la historia de Kublai Khan nos recuerda que la tecnología y el poder militar no pueden superar las leyes fundamentales de la naturaleza y la logística. Como escribió el historiador John Mann, la ambición que sobrepasa la capacidad termina en desastre, sin importar cuán grande sea el imperio. La historia nos mira desde el fondo de la bahía de Hakata. Sus lecciones esperan ser aprendidas. Suscríbete mientras continuamos explorando los grandes misterios que dieron forma a nuestro mundo. Y dinos en comentarios, ¿qué lección crees que es la más importante que nos deja esta historia?